lastimosamente no hay un acuerdo, digámoslo así, entre sector trabajador y sector empleador. De parte nuestra, la idea de este año fue empezar las discusiones antes con nuestro objetivo era poder tener una discusión más enriquecida. Yo creo que se logró, incluimos elementos de análisis que no se habían tomado en consideración. También dentro de este marco está la creación de las nuevas comisiones paritarias. El sector empleador pide que siga vigente el salario actual, sin aumento, mientras que trabajadores propusieron una paga diaria de 150 quetzales. El proceso que continúa es la recepción de los informes del Banco de Guatemala e ICS para que posteriormente la cartera de trabajo remita los análisis al presidente de la República para que se tome una decisión. Tenemos que cumplir con esperar, tienen 30 días una vez reciban el acta de la Comisión Nacional de Salario, las dos instituciones para pronunciarse, esperamos que lo hagan antes y eso nos permitiría no tener que llegar a los últimos días del año. Sin embargo, si es así, pues así tendrá que tomarse, pero poder tener una decisión más informada y antes de no amanecer el 1 de enero a sabiendas de cuánto será el salario. Esto parece la historia y el cuento de nunca acabar, televidentes y Sandy, porque año con año, yo no sé, fíjense ustedes, esto está regulado, ¿no? De cómo es que se trata el tema del salario mínimo, que las comisiones paritarias, que las discusiones aquí, que los representantes obviamente de las distintas cámaras empresariales, que los representantes sindicales, no se llega a nada, y no se llega a nada, ¿por qué? Porque unos quieren aumento, y el aumento por supuesto que está bien, pero cuando es desmedido, pues vienen los otros y dicen no, entonces no cedemos en nada. Al final de cuentas pasa lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Que se deja después de todo un año de discusión estéril, más estéril que esto si esto fuera un desierto, que la decisión la tome Presidencia de la República. Y ahí, pues bueno, ya hemos visto lo que ha pasado. En los últimos años los aumentos han sido, como casi siempre, magros, tan magros que, por ejemplo, el salario mínimo más alto de los 3 salarios que hay, porque está el salario de actividades no agrícolas, el salario mínimo de actividades agrícolas y el de maquila y exportadoras, el más alto de referencia, para que tengamos todos una idea, es de 3.075 quetzales con 10 centavos y la canasta básica está en 3.025, o sea que no creo que vaya a haber mucho avance. No, otro año sin salario mínimo. Otro año. Mira. Aumento, pues. Al final, el punto es de que siempre, lo que tú apuntabas, siempre se deja, o por los últimos años se ha dado esta situación que se deja entonces la decisión en la presidencia. ¿Para qué están las comisiones paritarias? Realmente? Para perder el tiempo. Esto tiene que cambiar. Tiempo que se pierde y al final es como, bueno, que lo decidan ellos. Entonces mejor solo hagan sus recomendaciones, se la pasan a presidencia y que presidencia decida, porque prácticamente es lo que están realizando. Sí, ¿no? Y mejor que ya ni existan, hay que hacer modificación legal. Sí. Se pierde tiempo, se pierde recursos, se pierde en discusiones que son absolutamente nulas, entonces simple y sencillamente que se fije. Ahora, aquí viene la otra postura, fíjate Sandy, por ejemplo, cuando tomamos algunos referentes como Estados Unidos, ahí no existe salario mínimo y hay una competitividad bastante fuerte en cuanto a que si quiero tener el mejor trabajador, el mejor profesional o algo, le voy a pagar mejor por su tiempo. Acá hay una confusión también doctrinaria en Guatemala. Salario mínimo significa que de ahí se parte, pero en Guatemala el salario mínimo se volvió salario máximo. Máximo y el obligatorio, ¿no? Porque, así es. Porque de plano legalmente tengo que pagar, pero si pudiera pagar menos lo haría. Lo haría. Y pasa. Exactamente, Julio. Qué triste la verdad, qué difícil la situación porque, miren, realmente comprendemos que a nivel empresarial la crisis, la pandemia ha generado complicaciones económicas, sí, pero también para el trabajador. También para el trabajador que ha tenido que, en algunos lugares han recortado prestaciones o han quitado, por ejemplo, horas extras, han acortado el tiempo, de verdad, han reducido incluso los salarios, llegando casi al salario mínimo en algunos casos que a lo mejor pues ganaban un poco más. ¿Por qué? Por la crisis económica, ¿no? Pero también no se habla de los hogares que han tenido que reducir sus ingresos, pero los egresos siguen siendo elevados, Julio, porque mira, aquí lo apuntabas muy bien, el precio de la canasta básica alimentaria está muy alta y cada vez sube. Entonces aquí tampoco hay un control de decir, bueno, le vamos a poner tope porque no coincide y no tiene relación
con el salario mínimo, que tiene que ir equitativo, ¿no? Para que de esta forma también se garantice la alimentación básica a todo hogar, Julio, pero no, aquí de verdad la canasta básica aumenta y no hay quien lo controle y que cada quien mire cómo se las arregla, ¿no? Y lo peor de todo esto, Sandy, es que fuera de la canasta básica, si estamos hablando, por ejemplo, de un grupo familiar, hay otras necesidades, Claro. salud, medicina, gasolina, La ampliada teléfonos. está ahí. Así es, entonces tenemos que tener la canasta ampliada, ¿no? Así es. 6,995 quetzales. Quiere decir que tendrían que haber por lo menos 2 personas que ganen el salario mínimo para medianamente cubrir esta canasta ampliada que está calculada para 4 personas. ¿Y si no las hay? O si no se gana ese salario mínimo, o si se queda sin trabajo, ¿por qué? Porque ahora resulta que por cada persona que al día de hoy, y eso está bien difícil, consigue un trabajo, se quedan por lo menos 200 personas sin trabajo, porque ahora resulta que ya los índices laborales están tan mal por lo que sea y hasta por la pandemia, que estamos llegando a un 79% de personas dedicadas a la informalidad. O sea que solamente podríamos decir que entre un 20 y 30% de personas trabajan en empresas, en industrias, en situaciones que saben que al final de eso, cada quincena, van a tener su salario asegurado. Los demás dependerán de las condiciones, de la competencia, de si venden o no venden y si algo pasa. Pero como no pasa, entonces vemos violencia, vemos inseguridad, vemos migración, vemos desnutrición, vemos todos los problemas. Vamos ampliando con algunos datos, ¿te parece, Julio? Porque es necesario también dar cierta información sobre este tema. Sí, con mucho gusto. Vamos a ir con esos datos. Estas imágenes son impactantes, como usted las puede ver. El Ministerio de Trabajo, Sandy, publicó el 30 de diciembre del año 2020 el Acuerdo 250-2020, que estableció ese salario mínimo para el actual año. En el acuerdo fue señalado que los efectos económicos y sociales de la pandemia por COVID-19 tenían una repercusión en sociedades como la guatemalteca. No realmente repercute en todo el mundo. Por ello, en el acuerdo se consideró necesario mantener los salarios mínimos vigentes, y eso puede volver a pasar, eso es lo dramático. Para el presente año el salario mínimo vigente equivale a 90 quetzales con 16 centavos diarios para las actividades agrícolas, 92.88 para actividades no agrícolas y 84.88 para actividades de maquila. Y bueno, pues ahí tenemos esta situación que al final de cuentas el principal afectado, como siempre, de todo esto es el trabajador guatemalteco. No creo que vaya a haber aumento. No, yo tampoco. Lo veo muy complicado, Julio, porque si en otros escenarios donde la economía ha estado mejor, en teoría, Sí. no se ha hecho, imagínate Menos tú se va a ahora. hacer aquí. No, exactamente, cuando estamos trabajando en una recuperación económica y cuando existen mayores justificaciones de no dar un aumento, ¿no? Es difícil por el panorama entonces que se está viviendo para la clase trabajadora formal. Sí. Porque estamos hablando aquí entonces de un formal. salario que también está pues controlado en ley y que toda persona que esté en ley también, con un contrato y todas las formalidades, pues bueno, puede exigir ese salario mínimo. Pero por eso es que hay otras personas que todavía trabajan, Julio, Por menos. facturando. Claro, sin prestaciones. Sin prestaciones, en la informalidad, porque no tienen la oportunidad entonces ni siquiera de ganar el salario mínimo y por lo menos tener prestaciones. No la tienen. Sandy, lo que tú dices es muy cierto. Aquí mismo, como todos ustedes saben, en los distintos noticieros de Albavisión hay varios segmentos y en uno específico donde participo, donde se hacen estas preguntas jurídicas, unas preguntas recurrentes vienen relacionadas a eso. Es que mire, tanto tiempo yo he trabajado, me dicen que no tengo derecho a mis prestaciones. Eso no es cierto. Sabemos que el derecho laboral es un derecho humano, que aunque usted haya firmado un contrato donde le digan que no tiene derecho a esas prestaciones, si se presenta primero a la fase administrativa en la Inspección General de Trabajo, se le va a hacer el cálculo de las mismas. Y si ahí no se llega a conciliar, pues en los tribunales de trabajo va a conseguir esa justicia. Ahora, ¿qué trabajador va a tener el tiempo y va a tener el dinero para promover esta cuestión? Porque esto también significa dinero. Tiene que poner un abogado, tiene que hacer los memoriales, tiene que estar en las audiencias, tiene que pedir tiempo. O sea, al final de cuentas es un círculo bastante vicioso en el cual el trabajador se encuentra pues ahogado en su mismo salario. Y quienes no están en esto y tratan de emprender sus propias empresas, o no venden lo suficiente, o con la pandemia vienen y quiebran, o simple y sencillamente los extorsionan. Entonces, Sandy, ¿qué hacemos en Guatemala? Exacto. Se ha conocido también de personas entonces que dan a conocer el panorama y lo difícil que les ha tocado en esta pandemia, Julio, que han indicado y comentado, ¿no? El hecho de que las empresas donde estaban formalmente, donde ganaban el salario mínimo,
optaron también, bueno, no vamos a despedir, pero vamos a hacer movimientos. Vamos a liquidar y vamos a reducir el salario para las personas que se quieran quedar, ¿verdad? Porque si no, pues también pueden buscar otras opciones, situación que está complicado también, porque encontrar un trabajo está complicado, no difícil, pero sí cuesta un poco, Julio, también. Entonces, aquí vemos cómo la situación se empeoró para varios trabajadores. Es decir, si yo quiero seguir ganando mi salario quincena a quincena o mes a mes, bueno, tengo que aceptar esta reducción y sin prestaciones, porque significa entonces que tengo que facturar, que tengo que ganar menos, pero voy a tener algo. Esa es como la esperanza, ¿no? Eso es lo que les ha tocado vivir a algunos que cuentan y están relatando la situación y que están en busca del trabajo, pero que tampoco se les ha hecho fácil, ¿no? Sandy, al final de cuentas, este tema del salario mínimo, fuera que es recurrente, de que no aumenta y se aumenta 5 quetzales, 10 quetzales, que tampoco son significativos, se está convirtiendo en algo que yo creo que mira qué paradoja. Tenemos un extraordinario código laboral, ¿no? Hecho allá en la época de Juan José Arévalo Bermejo, pero resulta que a pesar de tener unas leyes laborales tan buenas, no tenemos una protección real en el tema del salario, del sueldo, de como usted le quiera llamar, para el trabajador, y en ese tema no avanzamos, no encontramos la salida. Y al contrario, creo yo, el salario mínimo se ha convertido en el principal, la principal, no sé, cortapisa, el principal candado para que puedan haber mejores salarios en este país, donde también hay que decirlo, no es que si es una economía tan débil y no hay inversión, pues tampoco es que podemos pretender grandes salarios, y esto trae una serie de problemas sociales dramáticos. Totalmente, Julio. El panorama es complicado, por eso es que también es importante que se pueda empezar desde ya a fortalecer el tema de la recuperación económica, de la atracción, de la inversión también, para poder ir creando polos de desarrollo y aparte de esto también dar mejores oportunidades a los guatemaltecos, porque estamos hablando de las personas que tienen pues un trabajo formal, pero hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso, Julio, a un salario, aunque sea el mínimo, no lo tienen. Entonces, por eso es importante también ir fortaleciendo ciertos temas en nuestro país que nos afectan para ir entonces generando mayor inversión y generación de empleos. El tema de la certeza jurídica, la seguridad y distintos puntos al final que van a marcar un atractivo para las personas, para los empresarios que quieran invertir en nuestro país y poder mejorar la situación de muchas familias que en este momento la están pasando muy difícil. Para finalizar entonces, aparte de la certeza jurídica y la seguridad, pudiéramos explotar una empresa o varias empresas que no necesitan tener sus fábricas, que es el turismo, pero necesitamos esas dos condiciones como algo sine qua non, y también necesitamos aprovechar a nuestros embajadores, a nuestros cónsules y al personal diplomático que están en todas las partes del mundo, para que en lugar de estar en coctelitos y todo eso, vayan y hagan reuniones con inversionistas o hagan reuniones con personas que quieran venir a hacer turismo en Guatemala, pero que algo, aunque sea la industria turística, se reactive para que haya trabajo. De lo contrario, estamos atados al salario mínimo. Así es. Cerramos entonces el tema. Veremos al final qué pasa. Tal vez nos podemos equivocar y ahora sí haya pues una variación en el salario mínimo que sea favorable para el trabajador. Ojalá que nos equivoquemos, la verdad, Julio. No, ojalá. No lo creo, pero ojalá.